Del Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaban paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Una vez más aparece un hombre dominado por el mal, pero en este caso se hace más patética todavía la figura de un hombre deteriorado, destruido y devaluado. Habitaba entre los sepulcros, lo cual lo muestra como un muerto en vida, y el aislamiento a que estaba sometido se representa en las cadenas que lo atan. Además, el Evangelio nos dice que se dañaba a sí mismo golpeándose con piedras y expresando el dolor en su interior dando terribles gritos. La narración de los cerdos en realidad tiene un grandísimo valor simbólico, porque los cerdos eran animales impuros para los judíos, pero el poder del mal que aqueja al hombre es superior a la temida impureza de esos animales. De tal manera que los cerdos impuros no pueden contener ese mal y por eso se precipitan desesperadamente al mar. Pero los habitantes del lugar se concentraron solo en el episodio de los cerdos.
fueron incapaces de valorar la obra restauradora que Jesús había realizado en aquel hombre. Y por eso le piden a Jesús que se vaya. Otro detalle interesante de la narración es que Jesús no acepta que el hombre liberado sea uno del grupo de sus discípulos. Jesús prefiere que vuelva con los suyos y que dé testimonio en su propia casa. No todos son llamados a dejar la vida familiar para consagrarse a la predicación del Evangelio. Algunos, después de encontrarse con Jesús, deben seguir en el lugar y en las ocupaciones que tenían, pero dando testimonio de lo que Jesús hizo en ellos, para que esos lugares sean renovados con la presencia del Señor. Por eso cada uno de nosotros, después del verdadero encuentro con el Señor, estamos llamados a dar testimonio de su presencia en medio de nuestras realidades cotidianas, comunicando a los demás las maravillas que Dios obra en nosotros, liberándonos de las ataduras y de todo aquello que muchas veces nos impide hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Pidamos al Señor que podamos siempre ser capaces de encontrarnos verdaderamente con Él y que ese encuentro verdadero con Él nos lleve a dar testimonio de su amor. Pidamos al Señor que rompa nuestras cadenas y que nos libere de toda esclavitud, que con su mirada de misericordia sane nuestros corazones, nos purifique, que nos devuelva la paz que muchas veces perdemos, pero que solo Él nos puede devolver. Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga a todos.